y en Pobla de Segur. Y la verdad es que es bonito ver familia allá donde vayas. Se predica el Evangelio y hay testimonio. Y algo sí que nos entristeció un poco es ver que hay muy poca iglesia evangélica, porque tuvimos que hacer 50 minutos para llegar a una, saltando muchos pueblos, y dices, ¿dónde van los catalanes, no? ¿Dónde van los del Pirineo? ¿Dónde van las personas de otras nacionalidades que viven ahí por diferentes razones y no tienen dónde ir, ¿no? Entonces, qué bueno que haya iglesias que vayan expandiéndose en zonas así. Pues gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas de una forma especial y poderosa. Que vengas a romper todo pensamiento oscuro, de mentira. Que traigas lo que es tu reino, sanidad, alegría, gozo y paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dámela si quieres. Es más, sí. Si tienes que ir al lavabo o lo que sea, ahora es el momento, ¿vale? Luego vamos a entrar en una predicación donde sí que mi deseo, siempre la pregunta es, ¿cómo, cuando uno va a predicar, piensa cómo uno quiere que salga después de una predicación, después de haber entrado a ella, ¿no? Y si sale igual, es que algo se hizo mal. Entonces sí que me gustaría, habrá un momento, supongo, de clímax y de momento de reflexión donde quizás el Espíritu Santo está hablando y si nos levantamos o vamos y tal, pues quizás rompe, si no a nosotros, al de al lado, la dinámica. Así que siéntete libre de ir al servicio, pero si no, ya estamos. Esto es muy pequeño, pásame aquella. Solo hay una cita que quiero leer, pero prefiero tener un poquito más grande. Gracias. Hola Iris, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y realmente yo en el corazón estaba hablar de simplemente cristianos. Y ser cristiano es algo que te suenará y te resonará y dices, somos cristianos. Yo, soy cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? De hecho, hubo un momento en la historia donde se llamó por primera vez cristiano a las personas. Es decir, Abraham no era cristiano, Moisés no era cristiano, ni siquiera Juan el Bautista era cristiano. Era el mayor en el reino de Dios. Dice, no, pero pequeño en el reino de los cielos. Realmente es mayor entre los profetas, pero hay una nueva naturaleza que va a existir a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, a partir de ese Pentecostés que llega el Espíritu Santo y vive dentro de los corazones. Por tanto, quiero que te quedes con esta idea. Si has reconocido que Jesucristo murió por ti en la cruz por tus pecados, has sufrido una metamorfosis. Ya no eres una oruga, eres una mariposa. Ya no eres un siervo de Dios, eres un hijo de Dios. Ya no eres una persona que conoce de la Escritura, sino una persona que vive la Escritura. Ya no eres una persona que es reconocido como un amigo de Dios cercano, como Enoc o como Adán, sino que Dios vive dentro. Y esto sucedió en una iglesia donde llegó Pablo acompañado de Bernabé, le fue conduciendo, fue un hombre muy sumiso Pablo, y le fue conduciendo hasta una iglesia en Antioquía. En esa iglesia pasaban milagros y se predicaba el Evangelio, iba creciendo con naturalidad, y dice que la gente al verlo dijo, no sé, vamos a ponerle un apodo a esta gente rara. Si hace cosas como Cristo, llamémosle cristianos. Y así dice la Escritura, Hechos 11:26, dice, después fue Bernabé a Tarso, que era el pueblo de Pablo, para buscar a Saulo, o Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
es muy oportuno que hable un día como hoy de ser cristiano, porque yo conocí al Señor en un fin de semana como este, hace 28 años, ¿vale? El 16 de agosto, siendo viernes, un día como este viernes pasado, pues yo no creía en Dios, totalmente ateo, estaba en casa de mis primos en Bélgica y de vacaciones. De hecho, he traído una muestra. Puedes levantarte, Nicolás y Justín, podéis levantaros. Ahí, un aplauso a Nicolás y Justín. Levantaros, que os vean. ¿Vale? Y pues este chico de amarillo era un niño de 8 años entonces, ¿vale? Y ya lo tenemos con 3 niños de 8 años. Digo, ¿cómo cambia el mundo, no? O de 8, 11, 10. Y el tema es que yo estaba en su casa y, bueno, su madre, su padre, pues, que eran las personas que hace un mes vinieron, si os acordáis, Blas y Maite, y ellos, pues, me hablaban de Jesús. Yo no quería saber nada, totalmente ateo, estudiando mi física cuántica y cosas así. Y resulta que me dijeron, si quieres conocer a Dios, pídele tú. Y yo en la habitación precisamente de Nicolás, porque él se dormía en el comedor, y de su hermano Natanael, pues yo dije, Dios, yo no creo en ti, pero si tú existes, yo te quiero conocer. En ese momento, algo fue transformado. Días después, un viernes, como te decía, yo estaba haciendo lo que hacen todos los jóvenes con 27 años de vacaciones en casa de sus primos en pleno agosto. Sí, exactamente, haciendo ejercicios de física cuántica. Pues yo estaba ya haciendo ejercicios y tal, porque me apasionaba, y resulta que entró el amor de Dios allí de una forma que no te podría explicar. Pero quien me diga que los dones espirituales y el mover del Espíritu Santo es algo para la época de los apóstoles, os puedo decir que yo no lo he vivido así, porque si no, yo no hubiera conocido a Jesús. Si hubiera sido algo lógico, yo diría, bueno, hay muchas lógicas, me acojo a la que más me interesa, que no me compliquen la vida, ¿no? Pero fue algo sobrenatural, incluso vi una nube con el perfil de Jesús. Bueno, te contaría maravillas que realmente sucedían, ¿no? Y cómo Dios transformó mi vida. Pero a lo largo de 3 días, un fin de semana muy intenso, viernes, sábado, domingo, el lunes, me acuerdo, yo no le dije nada a la familia porque hasta yo estaba diciendo, wow, esto que me está pasando es súper fuerte, ¿no? Y recuerdo que cogí la Biblia, todavía la tengo en casa, y le dije a Dios, Dios, tú eres el mismo Dios que mis primos. Y abría así, y Dios me decía, si tienes una luz debajo de la mesa, ponla encima para que alumbre a todos. Y yo entendía que tenía que decir que yo había encontrado a Dios. Y así yo le preguntaba a Dios, todavía tengo unas asignaturas pendientes que estudiar y me estoy enredando aquí con las cosas de Dios. ¡Pum! Y abría y Dios me decía, busca primeramente el reino de Dios y todo te vendrá por añadidura. Y evidentemente aprobé. si no, la historia no acaba bien. El tema es que Dios me habló sobrenaturalmente y esa noche del lunes, es decir, un día como mañana a las 8 de la tarde, después de haber tenido mi tiempo con Dios en comunión con Él, yo me acuerdo asomarme a la ventana y ver las personas y decir, solo hay que explicarles que Dios existe, esto es maravilloso. Bruselas además es de mucho prado, muy verde, ¿no? Yo recuerdo a Dios verde, ¿no? O sea, en los prados yo iba con mi Biblia, leía, veía los cisnes, todo me hablaba de Dios. Y recuerdo que yo estaba tenso porque decía, y yo como le digo a mis primos ahora que soy cristiano, dirá, ¿y este ahora de qué viene, no? Y recuerdo que estábamos en la cena y digo, a ver cómo, ese lunes por la noche, a ver cómo esto lo resolvemos. Y gracias a Dios, un niño de 8 años, como Nicolás, de pronto dice algo en francés a su madre que yo entiendo perfectamente, que dice, ¿pero Xavi es cristiano o no es cristiano? Esa palabra, cristiano, ¿no? Y un niño de 8 años dice lo normal, pero ¿este tío qué es? ¿No? Y entonces la madre, como muy sabiamente, dice, pregúntaselo tú a él. Dice, ¿tú eres cristiano? ¿Sabes? Y entonces digo, hace 3 días hubo una luz cegadora y caí al suelo y quedé ciego. Bueno, no es la historia de Pablo, pero era mi historia con Dios.
Y les expliqué, y hubo gozo en la mesa en esa cena, imagínate el regocijo de que me había transformado de ser una criatura de Dios a ser hijo de Dios. Pero esto es maravilloso. Eres hijo del Rey, tienes al Espíritu Santo dentro, sabes que el cielo te está esperando con una morada que Dios está haciendo ahí preciosa. Tienes esperanza, sabes que por solo que te encuentres, por soledad que sufras, Jesús ha prometido estar contigo. Sabes que por mal que pueda acontecer, no vas a salir de su misericordia y Dios te va a cuidar y te va a dar las enseñanzas y va a trabajar en tu corazón. Todo tiene un para qué. Sabes que Dios tiene un plan para acabar la obra perfecta. Sabes que por pecado que aparezca delante de ti, Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedas soportar. Es maravilloso ser cristiano. Fin de la predicación, ¿verdad? Ha quedado bien, ¿no? Ya está. Pero luego sucedió algo. Yo volví con mi Biblia a Barcelona y comencé a buscar iglesia. Yo buscaba una iglesia como la de mis primos, con esa alegría, con ese gozo. Y primeramente fui a una iglesia que es de corte bautista, ¿no? Entonces yo llegué, la iglesia de mis primos era pues, carismática como la nuestra, y yo llegué allí y había muchas personas sentadas arriba en el púlpito, todo muy ordenado, muy institucional, y digo, el local era así como muy sobrio, digo, no sé, no me acabo. Y entonces a medio culto salí. Fui a otra iglesia donde nada más entrar me dijeron, eran todas personas muy mayores, de 60, 70 años, y rápidamente un señor mayor me abordó y me dice, ¿va a tomar la Santa Cena? Y yo, no sé, yo conocía a Jesús, yo qué sé, no sé, no sé. Y todo era como, y entonces salí de nuevo. Y al final llegué a una iglesia que me dijo mi madre, paseando con el perrito, y ella no era creyente en ese momento, me dijo, he visto una iglesia que hay ahí, y era Travesía San Antonio, algunos conocéis y hemos estado ahí muchos años. Y entré a la iglesia y la alegría y el gozo, y digo, wow, somos cristianos, y disfrutaba y sentí de Dios, y estaba por ahí el Kevin, la Rosa y los que conocéis, ¿no? Genial. De la película, ya está. Hay muchos tipos de iglesia y uno va al sabor que uno le corresponde. Pero recuerdo yo con mi fervor y tal, me llegó una mujer que llevaba como 2 años en la iglesia y dice, tú ahora estás muy alegre, pero esto en unos meses se te va a pasar. Y yo como, ¿sabes? Y yo, no sé, el primer amor ese se va a pasar. Ah, ¿hay primero? ¿Quiere decir que hay un segundo? ¿Sabes? Y yo ahí con mi Biblia digo, bueno, pero yo con mi gozo, y estaba Azucena, estaba Gaby, estaba Isaac, Anita, muchos aquí, y Edith, y yo estaba ahí. Y luego me viene la pastora, chico, que tú eres joven y estás viniendo. Va a haber una confraternidad de jóvenes de las Asambleas de Dios y vamos a presentar una canción con los jóvenes. Así, que sal fuera para cantar con ellos. No, si yo no canto. ¿Sabes? O sea, yo no canto nunca. Y de pronto me veo ahí subiendo, cantando con un montón de jóvenes que no conocía, unas letras que no entendía de la misericordia altísima del alfarero, que no sé qué, el sacrificio vivo. Y yo cantando ahí con jóvenes para presentarlo delante. Y yo no sabía cantar, ni sé cantar. Y de pronto estaba cantando. Y digo, vale. Luego resulta que venía un retiro. Y ya la pastora y los otros, wow, viene un retiro. Ahí
mucha gente recibe el don de lenguas y empieza a hablar en lenguas. Y tú, Xavi, que tienes tantas ganas de Dios, seguro que vas a recibir. Y yo iba ahí, ¿sabes cómo voy a recibir lenguas y tal? Y fuimos al retiro, a Maspo Cañadó, que algunos hemos estado en íntimo allí, y yo ahí buscando de Dios y tal. Y de pronto una persona allí empieza a hablar en lenguas. Y yo, qué guay, pero yo, ¿sabes? Y otra persona habla en lenguas. Sí, señor, me tengo que ir allí, a aquel asiento, y acaba el retiro. Y yo me vuelvo a casa y digo, Dios no me quiere igual. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? No he buscado de Dios. Pero esa noche estaba tan triste que no comí, es el lunes por la noche, y tuve un encuentro con Dios y empecé a hablar en lenguas en mi intimidad. Luego el pastor me dijo de predicar. Y claro, yo veía que todos los que predicaban iban con corbata. Pues ya me ves a mí con mi madre buscando comprar corbatas para poder predicar. Y entonces yo fui con mi corbata y mi traje a predicar. Y era fácil en travesía saber quién predicaba, porque cuando te veían salir del lavabo o entrar a la iglesia con corbata decían, hoy predicas tú, qué bien. ¿Sabes? O sea, era, ¿sabes? Hoy predico, porque el resto de días no vas a ver la corbata. Y es curioso porque de pronto empecé a perder lo que es ser cristiano. La imagen de ser cristiano, de pronto me veía un joven que canta, que tiene que hablar lenguas cuando va a un retiro, que tiene que llevar corbata para predicar y que sabes que en 2 años o en 1 año se te va a pasar este amor. Y era la imagen de cristiano, no de Dios que sale aquí, sino era la imagen que tenían los hombres, los seres humanos de mí, de lo que es ser cristiano. ¿Acaso es eso ser cristiano? No. Y es muy peligroso porque puedes envidiar a otras personas porque no creces igual, puedes hacer cosas a las cuales no estás llamado, puedes incluso hasta vestirte de una forma que no sientas. Y la iglesia maravillosa. He recibido tanto de todas las iglesias y también de travesía y he crecido en Dios y ha sido maravillosa y hay una imagen de lo que es ser cristiano en travesía y en otras iglesias. Pero también hay una cultura evangélica a la que hoy me propongo que rompas. Me propongo que rompas. Y que igual que yo puedo hablar de mi corbata, del hablar en lenguas o en un retiro, tiene que ser en un retiro, el cantar porque eres joven y el que el primer amor se te va a pasar, tú tendrás otras cosas que has adquirido, trajes que te has puesto para no ser conforme a Jesús, sino ser conforme a las personas de la iglesia o conforme al pastor o conforme a lo que se espera de ti. Y ser cristiano es mucho más. Y esto pasa también en esta iglesia. No voy a decir nombres, pero el otro día tomábamos un café con una persona. Y esa persona, digo persona para que no digas, chico, chica, no, persona. Y esa persona me dice, estábamos en el culto, estamos encantados, la iglesia cómo está recibiendo de Dios. Y yo estaba ahí recibiendo y Dios me empezó a dar una profecía para la iglesia. Pues dala, ¿por qué no la diste? Y dice, porque eran las 2 canciones del principio, antes de la predicación, y entonces ahí no se dan profecías. Parece que las profecías son después de la predicación, cuando es la alabanza más extendida. Y digo, no, Dios se mueve, pero nosotros intentamos dar explicación y hacer las cosas como pensamos que existen. Ah, mira, todo se hace así, pues debemos seguir haciendo así. Pero no tiene por qué. Y cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo es para hacer cosas nuevas, inesperadas. Y te quiero compartir un texto del cual seguramente nunca te han predicado. ¿Sí? Yo al menos no he predicado nunca. Y
y te quiero llevar a un texto que parece que no tenga nada que ver con el tema, ya me las apañaré yo para ver cómo conecta, pero veréis la bendición de este texto. Resulta que es una parábola que explica Jesús en el libro de Mateo, capítulo 20, y es del 1 al 16. Por tanto, diapositivas como esta vas a ver 5 simplemente leyendo el texto. Y luego vamos a simplemente explorar 3 claves que extraemos de ahí, ¿sí? Dice, porque el reino de los cielos. Jesús, fíjate que habla continuamente del reino de los cielos. No solo vino a morir en una cruz, que también evidente, sino vino a que nosotros viviéramos el reino, que yo viviera Bélgica todo verde con mi Biblia, sin plástico. Y Dios pone muchas parábolas que hablan del reino de los cielos. ¿Vale? En ningún momento quiero transmitir que la iglesia te conforma, reconforma. La iglesia es el sueño de Dios en la tierra y es la medida de Dios. Tú ves si eres generoso porque la iglesia te invita a ello. Tú ves si amas al hermano porque la iglesia te invita a ello. Tú ves si sirves a Dios no buscando protagonismo porque la iglesia te invita a ello. Tú ves cómo creces en Dios porque la iglesia te prepara para ello. Pero es verdad que a veces podemos recoger, y esa era culpa mía, recoger información incorrecta. Fíjate cómo es el reino de los cielos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Es decir, te pongo en contexto porque a veces cuando se lee mucho al final uno desconecta y dice, ya me lo explicará el pastor. Te lo explico ahora. Resulta que, dice, imagínate, un hombre, un padre de familia, tiene una viña y entonces contrata jornaleros para recoger la uva, para trabajar en esa viña. Y los contrata desde primera hora, desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, y va a ir contratando a diferentes personas en diferentes horas del día, ¿de acuerdo? Y simplemente los contrata, y a cambio de un denario, que era el sueldo de un trabajador de un día. Y ellos fueron, y dice, salió otra vez cerca de la hora sexta. El padre sale otra vez, a las 12, vuelve a salir a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, contrató a jornaleros. Y después, saliendo cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde, se acaba la jornada a las 6, o sea, solo falta una hora, también halló a otros que estaban desocupados sin hacer nada y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Estaban allí esperando. Seguramente, según qué cultura eres, pues habrás visto jornaleros que aquí en España antiguamente, ¿no? Y dice, él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Yo he pensado esto ponerlo como eslogan en nuestra iglesia, ¿no? Venid vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo, ¿no? La viña más vida, pero bueno, no lo voy a hacer. Y entonces dice, y también vosotros a la viña y yo daré lo que es justo. No le dice si le va a dar un denario, seguramente le da pues una 10ª parte, una 5ª parte, o lo que fuera. Pero ahora viene el kit de la cuestión. Cuando llegó la noche, el Señor no se presenta, sino que envía un mayordomo y llama a los obreros para pagarle. El de las 6 de la mañana, el de las 9 de la mañana, el de las 12 del mediodía, el de las 3 y el de las 5 de la tarde. Los llama a todos. Y dice, y págales un jornal. Comenzando desde los últimos, el de las 5 de la tarde, empieza a pagarle. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y dice, wow, el precio de todo un día, solo he trabajado una hora. Al venir también los primeros, ¿qué pensáis que pensaron? Yo voy a recibir más. Si le da un denario a este por una hora, yo he estado aquí 7 u 8. Quiero más. Al venir también los primeros pensando que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Solo. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Estaba el mayordomo dando y dice, ¿y ese tipo
que nos paga aquí como si fuéramos. Dice, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, el mayordomo, y dice, no te hago agravio, o el padre, dice, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo. Yo te dije que te contrataría todo el día por un denario. Si le he dado a los otros, eso ya es cosa mía. Dice, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dice Dios. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno y doy al otro lo mismo que a ti? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué interesante historia, ¿no? No sé si seguramente lo has leído, seguramente no te han predicado nunca de ella, pero es como extraña. Dios contrata a diferentes personas, o este padre de familia, y le da lo mismo a todos. Aunque unos han trabajado más y otros menos, y como eso es el reino de los cielos que me quieres enseñar. Y al respecto yo te voy a simplemente a dar 3 claves que me parecen oportunas. Una es que nosotros cuando somos cristianos y dejamos de ser tan cristianos de esos plásticos, ¿no? Nos volvemos muy lógicos. Mira lo que dijeron ellos. Pensaron que habían de recibir más. Claro, como en el mundo contra más trabajas, más te dan, Dios contra más trabaja, más te tiene que dar. Por tanto, si yo me apunto en local, si luego estoy en media, si luego le digo al pastor para lo que necesites, si luego ayuno mañana, Dios me tiene que bendecir con una gran familia, un gran trabajo, un gran reconocimiento, hasta el pastor me tiene que elevar a... Y no necesariamente. Ese es el pensamiento del mundo. Pero el servicio tiene el fin en sí mismo, es dárselo a Dios. No es para recibir recompensa. Porque dice incluso Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Yo si tuviera que buscar las mejores obras, pues diría, mira, mi título de la carrera, haber tenido pues mi esposa y mi hijo. Y podría enseñar muchas cosas, pero realmente ninguna vienen de mí. Hasta la carrera me la regaló Dios cuando era cristiano, ¿no? O sea, realmente, ¿qué le puedo enseñar a Dios, ¿no? Y a veces nos pasa que creemos que todo funciona con la lógica de este mundo. Y cuando entramos en la iglesia, pensamos que todo debe funcionar con la lógica de este mundo. Pero la lógica de Dios es muy lógica. Y no sé si te ha pasado, ¿no? Has llegado a la iglesia y de pronto hay, no sé, como hay tensiones o ves una persona que dice, ¿cómo la gente cristiana es así si la gente del mundo parece mejor? Sí, es tu forma de pensar, pero es que hemos sido buscados y reconocidos por Dios precisamente los enfermos, los que más necesidad tenemos. O la lógica de si leo siempre de la Biblia, pues Dios me va a bendecir. Claro que hay una bendición en ello, pero no es porque Dios te lo tenga que devolver, sino es por gracia. Y voy a ir un poco rascando un poco más lejos. Hasta a veces habrás oído de personas o pastores que han estado sirviendo con grandes dones y milagros y prodigios y luego ha saltado pues, un escándalo de que no había cosas claras con las finanzas o con dice, ¿cómo Dios puede hacer servir a esa persona? Pero es que Dios es Dios y no funciona con nuestra lógica. Y cuando nosotros llegamos a ser cristianos, intentamos hacer 2 más 2, 4 más 3. Voy a un seminario bíblico, si salgo ya tengo que ser pastor. No, es solo información para tu cerebro. Pero el pastorado es un llamado de Dios. Eso lo da Dios, no lo da un seminario de 3 años. Y tantas otras cosas. Y nosotros intentamos razonar qué es cada cosa.
Te voy a poner otro ejemplo antes de pasar a la segunda clave. ¿Qué es un pastor? Eso es muy interesante. Solo sabes lo que la gente piensa de un pastor cuando eres pastor. Y hay gente que me trata con una solemnidad impresionante. Que hasta cuando me va a hacer así con la mano, hace así y se detiene, ¿no? Porque a mí ya me dijeron, dice, cuando seas pastor te crecerá un aura que la gente no querrá tocarte. Y digo, hay personas así. De hecho, tengo una alumna que se enteró, bueno, estuvimos hablando, ella era evangélica y dice, ¿tú eres evangélico? Digo, sí, estamos ahí. Digo, además soy el pastor. Y hizo, en mi iglesia al pastor no se le mira a los ojos. No se le toca, hay un respeto y dices, bueno, ese es el pastor de la... ¿Jesús era así? No tanto, ¿no? Luego dices, los que te vienen y dicen, mira, te quiero ayudar en esto, otro, y te voy conduciendo así, y te viene y dice, es que Xavi, yo nunca he tenido pastor. No sabía que esto te lo tenía que explicar, o que esto otro, pues yo podía hacer por aquí, o que esto... Claro, es que no sé cómo conducirme. Y lo descubres cuando se ha producido un conflicto o una situación extraña, ¿no? Entonces hay gente que nunca ha tenido pastor. Entonces dice, no saben. Hay personas que tienen al pastor como un servicio de consejería. Tengo a mi padre, a mi madre, al psicólogo, y voy a ver el pastor que me dice, a ver, si me interesa ese consejo o no me interesa. Digo, bueno, pues pastor de 7 a 8 da consejos. No es eso lo que dice la Biblia tampoco, ¿no? Otros, estos son más delicados. Hay otras personas que vienen, que lo han pasado mal con sus pastores, en sus experiencias personales, y vienen a cobrarse la factura. Yo de pastor no me fío, porque tuve un pastor que... no sé, todos son parecidos. Me acuerdo que uno vino a la iglesia y vino por segunda vez y tenía, creo que, bueno, una persona de Bélgica, y tenía un pastor con bigote y tal. Y llegó a nuestra iglesia y lo vio con bigote y gafas y dijo, todos los pastores tienen bigote y gafas. ¿Sabes? No, ¿sabes? Es que ya lo sabía. Y tú dices, ¿qué pasa por tener bigote y gafas, no? Pero es como, vienes con una herida y ya dices, de este pastor no me voy a fiar, porque luego igual confía en mí, luego me deja y luego no sé qué, porque las heridas pasadas. O simplemente porque, no sé, es un amigo más y, hey, tío, no sé qué. Pero realmente, ¿qué diría la Biblia de que es un pastor? No sé, solo sabe, en Efesios dice que Dios pone pastores, evangelistas, profetas para ayudar a la gente a subir y que se desarrolle en el reino de Dios. Nicolás y Justín tienen 3 hijos, igual que Joanán, Noemí o Alex Monse y otros de vosotros sois padres. ¿Qué es tener un hijo? Tener un hijo es ayudarle a crecer para que un día pueda trabajar hasta sin ti, ¿no? O que se desarrolle en sus áreas, que pueda ser autónomo, que pueda un día plantar iglesia o que pueda, o desarrollando dentro de la iglesia, dentro de esa autoridad pastoral, pero desarrollando en su área. Yo muchas veces a los líderes les digo, ¿tú qué harías en esto? Y me dice, ¿y tú, pastor, qué harías? Y digo, ¿y tú qué harías? ¿Sabes? Porque tú eres quien tienes este cargo. ¿Qué Dios te está diciendo? Y nosotros, o sea, los pastores están para empoderar, pero fíjate cómo uno puede hasta confundirse en la figura de un pastor. La lógica de este mundo, y hay quien piensa que es un tecnócrata que debe organizar la iglesia como si fuera un CEO, ¿no? Una segunda es el tema de identidad. Y te he puesto ahí un versículo. Dice, oye, estos que han trabajado mucho, como nosotros, todos nosotros, ¿por qué nos has hecho iguales a los que han trabajado muy poco? Es verdad, ¿no? Entonces, fíjate que parece que lo que está diciendo es que como hemos soportado más carga durante el día, merecemos más. Somos hasta mejores, ¿no? Somos hasta superiores en esto. No somos idénticos. Pero esto sin duda lo que va a producir pues, es envidia. Hasta Jesús le dice en la parábola, ¿no? El padre dice,
¿tienes acaso envidia? Y es cuando llegas a la iglesia o al entorno eclesial o a la ONG o donde quieras y te comparas con otros. Y a mí Dios un día me dio una ilustración que me dejó muy tranquilo, que es que tú sabes cuando, ahora que han pasado los Juegos Olímpicos, cuando cada atleta por su calle, cuando su pista en atletismo tiene que hacer 100 metros lisos y entonces está allí el de Santa Lucía, ¿no? El de, no sé, Ecuador, ¿vale? El etíope, ¿vale? Cada uno en su carrera. Y Dios dice, corre tu carrera y no mires alrededor. Porque corres delante de una nube de testigos y yo te pediré por tu carrera. Si corres poco, yo miraré el esfuerzo que has hecho. Si te he dado unas piernas muy largas y una zancada, pues yo te aprobaré por eso. Pero miraré el corazón y no lo lejos que llegues. Y no tiene sentido compararse. De hecho, un día también escuché una ilustración que me ayudó mucho. A veces pensamos que el pastel de Dios, imagínate que es un cumpleaños, trae un pastel, dice, venga, corto pasteles, y el primero espabilado, si lleva un trozo grande, el otro, y tú estás ahí detrás de la cola diciendo, es que no me va a quedar nada. Este es ministro de no sé qué, el otro ha plantado una iglesia, el otro está en la alabanza, y yo no pillo nada. Pero es que el pastel de Dios no es redondito y pequeño, es que no se acaba. Tiene para todos, y Dios reparte dones a los seres humanos como Él quiere. Pero fíjate que estas cosas pueden llevar este sentimiento de sentirse inferior o sentirse superior. Es un problema de identidad, de no saber que eres hijo de Dios y que ya has llegado. No es una escalera que tienes que llegar, es que ya has llegado. En el momento que yo conocí a Dios con 27 años, ya había llegado y al cielo lo tengo. El resto es simplemente, bueno, el oficio que Dios te dio, que Dios te dé y Dios te quite, da igual. Pero tú ya has llegado como hijo. No tienes que alcanzar mayor bendición porque sirvas más y un estatus diferente, una recompensa diferente. Leí de un libro de Tony Robbins que dice, si hay una emoción que parezca dominar las relaciones humanas, tanto personales como profesionales, es la emoción de sentirse herido. Las sensaciones de daño suelen verse generadas por una sensación de pérdida. Cuando la gente se siente herida, a menudo critica duramente a los demás. Necesitamos escuchar el verdadero mensaje que nos transmite esa emoción. Parece tanta sabiduría de Dios en una persona que es simpatizante de Dios, pero me parece tan real cuando murmura uno contra los demás y tal, porque hay una herida, porque uno esperaba, tenía la expectativa, porque uno no tiene la identidad clara y tranquila en Dios. Es así. Y es algo que yo estoy diciendo muy fácil y tú seguramente dices amén, pero es posible que lo estés viviendo de alguna manera o yo lo esté viviendo de alguna manera. Y a mí me pasó en travesía en la iglesia, unos por aquí, el otro con la Biblia más grande, el otro, y realmente parecían todos ungidos de Dios y yo parecía uno más porque acaba de convertirse y en un año se le irá el entusiasmo. ¿Sabes? Y Dios, cuando nos hace cristianos como los de Antioquía, somos hijos del rey, no somos mendigos, somos príncipes. Y Dios lo dice claro. Dios lo dice claro. Y es que aquí está escrito. Dice Primera de Pedro, más vosotros. Y no quiero que lo digas, soy el linaje escogido, no sé qué. No quiero cantirelas, porque lo sabemos aquí, pero la idea es que baje aquí y lo vivamos y que salga por aquí, por nuestros pies, que fluya. El que realmente te sientas como un linaje escogido. En esta iglesia es maravillosa, hay más de 20 nacionalidades representadas, pero todos tenemos una sangre común, la de Cristo. Somos una familia. Dice, somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio, no solo la aureola del pastor, sino somos todos sacerdotes, es decir, somos intermediarios con Dios y los seres humanos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciéis. Porque si tú no crees la primera parte, puede que anuncies otro mensaje de qué privilegio necesitas o qué esto, o cómo me haré la casa nueva. Pero cuando tú tienes claro quién eres, es fácil decir que esto lo tienes para que anuncies las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia es un mismo corazón. ¿Sabes? Imagina por un momento cómo vibra el corazón de Dios, ¿sí? Imagínate cómo late. Si tuviera un corazón, imagínate, pues tu corazón late al mismo ritmo. Es misericordia, un mismo corazón. Y a veces estas cosas se producen, yo decía, que entre en la mente, que entre en el corazón y que salga por las manos, por los labios, por los pies. Y a veces el no tener clara la identidad o el tener una lógica muy clara, no muy clara, nos hace actuar de una forma extraña. Solo falta ver cómo oramos. Hay personas que oran con miedo. ¡Ay, Señor, qué miedo tengo! Y que no pase esto, y que cuides de mis hijos, y que cuides de no sé qué. Y realmente esa oración es como, no sé, Dios estaría ahí como diciendo, ay, me parece que no lo has entendido. Que eres mi hijo, que no te voy a dejar sin comer al mediodía. Como, imagínate mi hijo de Joel, ¿no? Con 9 años, que diga, es que a las 12 tenía un miedo, y digo, ¿y si no como en todo el día? Y digo, venga, a jugar, ya te daremos de comer. Ya nos encargamos nosotros de ello. Pero fíjate cómo a veces podemos orar, ¿no? Hay una oración que el otro día hablaba con Alex, la oración de Agur. Dice, uy, las oraciones de la Escritura deben ser buenas, ¿no? Pues mira la oración de Agur. Señor, Proverbios 30, no me des riqueza, no sea que me enorgullezca y te olvide. No me des pobreza, no sea que blasfeme contra ti. A ver, no sé, pedirle a Dios que no te dé dinero ni te quite, ni te lo quite todo, es que amas más al dinero que a Dios. No es más fácil decir, Dios, prepara un corazón para recibir toda la riqueza que quieras. o que aun en pobreza yo te siga adorando. Trabaja en mi corazón, da igual en mi dinero. Pero fíjate que a veces oramos en esas formas, porque no entendemos que somos hijos de Dios. Te dejo un momento para que Dios te hable en estos dos puntos. Espíritu Santo, cualquier lógica ilógica que ha entrado en nuestras mentes, que no está conforme a tu Escritura, o que incluso eclipsa lo que dice tu Escritura con naturalidad. Rómpelo, Señor. Y cualquier sentimiento de identidad, que sabemos que todo es un proceso y estamos corriendo hacia ello, nadie tiene el 100% de identidad, sino que estamos redescubriendo continuamente. Pero seguramente está haciendo daño a otros. Afírmame más en tu identidad, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que traigas ilustraciones a los corazones y a las mentes. Ejemplos concretos de cada una de las vidas, de lo que han vivido en sus iglesias, en su vida espiritual, marital, con sus hijos, en su tiempo a solas contigo. Y un último punto que te quería transmitir es el de expectativa. Y me encanta cómo empieza, dice, el reino de los cielos es como un padre de familia que salió por la mañana. Y tú dices, sí, Xavi, ¿y qué? Que el padre de familia salió por la mañana y cambió las cosas y empezó a contratar y empezó a decir y buscó a unos y les daba el dinero. Transforma las cosas. Pero si el padre de familia se hubiera quedado en casa, la viña se queda allí y los obreros se quedan ahí esperando. Cuando Dios aparece, las cosas son transformadas. Pero para ello hay que tener una expectativa de que van a cambiar. Te voy a tocar en la fibra, ¿sí? Si has venido a la iglesia imaginando lo que va a pasar hoy, es porque has venido en la condición incorrecta. Así iré,
veré una predicación, a ver si Dios me habla, una alabanza, ¿a quién le toca hoy? Ah, Alicia, bien. Y luego pues ofrenda, hoy no llevo nada, me han puesto Dataphone, venga, vamos a usarlo o no. Y amén, y saludaré a este, y me iré y he hecho una gran actividad de club social. ¿Dónde está Dios en eso? ¿Sabéis que hay programas eclesiales que han dejado a Dios fuera? 2 canciones, 3 minutos de no sé qué, 5 minutos de no sé cuánto, y ya está, y todo ahí tan acolchado que... ¿Y dónde está Dios? Da igual, lo hemos hecho bien todo para Dios. Hemos predicado la palabra, hemos cantado a Dios, hemos orado a Dios, hemos cumplido con Dios, hemos ofrendado a Dios y hemos hecho nuestro culto a nosotros. Y nos sentimos cómodos. Cuando oras por la mañana, venga, me toca el versículo del día, el texto este del americano que me explica de una bicicleta verde, un testimonio bonito. Vale, ya cumplió. No sé, los que están de novios, pero si tu encuentro con tu novio o con tu novia es así, va a ser muy aburrido. Tú tienes la expectativa de encontrar a Dios, has llamado a Dios, Dios te va a sorprender, te va a decir algo que te desafía más, te va a dar un consuelo, te va a rascar en un punto que has sentido paz, te has sentido más firme con Dios, has estado en silencio y no has recibido nada. Pero luego te ves fuerte en el yo interior. Resulta que alguien te llama, le das un consejo, no sabes ni cómo, y venía de Dios, y estás andando en la gracia de Dios, destila tu cuerpo del Espíritu Santo en su aceite, porque estás conectado a Dios, porque hay una expectativa de encontrar a Dios. Yo cuando iba a los parques en Bélgica, yo iba ahí con mi Biblia y bueno, y Señor, y de pronto, y un versículo, y la tengo subrayada, y al lado la fecha que Dios me dijo, y luego veo que tengo todavía la Biblia y tengo en el mismo versículo una fecha y después la misma palabra, pero en otro sentido. Expectativa de que Dios habla. Ahora tenemos un retiro de jóvenes, vamos con expectativa. Ah, es un retiro más, es un no sé qué. Ah, bueno, luego empieza septiembre, empiezan los grupos. Puedes vivir todo religiosamente correctamente, con comodidad. Pero Dios no te ha invitado a estar en un cine. Te ha invitado a vivir en el ejército de Dios, con la misión de Dios, a predicar el evangelio, que otros vivan vibrantemente el reino de Dios. Y a veces nos hemos acomodado a pensar que nosotros somos como personas del Antiguo Testamento, ¿no? El profeta, el no sé qué, el siervo, el rey, el que leía la Biblia, el Jonás que se va. Pero es que todos ellos no viven el título de ser cristianos. Cristianos es tener al Espíritu Santo con todo lo imprevisible del asunto. Cuando alguien se salva para Dios, se alista al ejército de Dios a, Señor, ¿qué viene ahora? Vamos a más. Es un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es un encuentro con Dios. Ven, Espíritu Santo, y te pedimos un encuentro contigo. Un encuentro que traiga sanidad, que te traiga alegría, que traiga gozo, que nos traiga transformación real. Trae a nuestra mente expectativa de lo que vas a hacer. Reconocer que nuestra lógica no tiene sentido porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tus caminos más altos que nuestros caminos. No queremos atarlo todo lógicamente porque somos europeos occidentales. Tenemos nuestra identidad en ti y queremos vivirla. Quiero acabar simplemente dejándote, no sé, alguna aplicación, ¿no? Porque a veces pasa que predicas
Y luego dices, ¿y el lunes qué hago con esto? ¿No? Podrías coger tu diario, tu ordenador y escribir qué tipo de cristiano religioso, en quizás algunos detalles te has podido volver o yo. ¿Qué cosas hemos aprendido de cosas religiosas que derivan de es que siempre se hizo así? Es que eso me ha dolido. Es que esto me es cómodo. Y por tanto no me abro la expectativa, no vivo la identidad, no estoy abierto a la gracia de Dios, sino que... Y entregarlo a Jesús. Decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? Si dice esto, rechazo creer lo contrario. En septiembre, sabéis que empezamos el Instituto Bíblico y hay una asignatura que quiero poner los domingos, uno sí, uno no. Y es precisamente, se va a llamar Vida Cristiana, para hablar de qué es la adoración según pone la Biblia y no la que a veces hemos podido interpretar, o qué es un encuentro con Dios por la mañana, o cómo uno resuelve conflictos en la forma de Dios y no en la forma de este mundo que intentamos introducir en la iglesia. Porque queremos ser simplemente cristianos, simplemente cristianos. Y me gustaría hacer un llamado, porque quizás en alguna forma Dios te ha hablado. Puede ser algo pequeñito o algo simplemente desafiante, decir, oye, estoy en esto, pero quiero más de esto. Además, Dios me está hablando mucho en el tema de identidad o en el tema de expectativa, o hasta quiero solo agradecer a Dios. Y primeramente me gustaría preguntar si hay alguien que quiere conocer a Dios personalmente, que quiere tener ese encuentro, como yo te he hablado del mío y seguramente cada uno de vosotros, pues los que habéis conocido a Dios tenéis respuesta. Y simplemente si hay alguien que quiere conocer a Dios, le pediré que levante la mano y le acompañaría en una oración para invitar a Jesús a entrar en el corazón. ¿Hay alguien que quiere conocer a Dios en esta mañana? ¿Puedes levantar tu mano? Simplemente vamos a hacer una oración, entrega a Jesús. ¿Sí? ¿Hay alguien que quizás ha vivido religiosamente porque sus padres o sus abuelos iban a la iglesia, pero no ha tenido un encuentro o incluso duda de si irá al cielo? ¿Hay alguien que quiere conocer a Dios en esta mañana? ¿Sí? ¿Alguien que siente que Dios le llama a tener un encuentro con él, con ella? ¿Hay alguien que quiere conocer a Dios personalmente? Puede levantar su mano y simplemente voy a acompañarle en una oración desde aquí. ¿Sí? ¿Alguien?